Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que nos regala en este sábado de descanso. Y dice la palabra de Dios: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Amén. Esa es la oración que el Señor nos da en esta tarde, para que nosotros mismos veamos que tenemos un Dios de misericordia, que es un Dios de consolación, que nos enseña a que recibimos consolación de Él para dar consolación a nuestros hermanos en la necesidad, en lo que está sucediendo, en lo que está pasando. Por eso, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde, en este sábado de bendición, primer sábado de este mes, donde creemos que el Señor va a estar delante de su iglesia todo el tiempo. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por eso. Una vez más, Señor, damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que nos da paz, Señor. Porque de ti, Señor bendito, emana, Señor, consuelo, misericordia, Padre, en las necesidades que se presentan en tu iglesia, mi Señor. Gracias porque tú consuelas. Gracias porque tú, Señor, ordenas, Papito Dios, nuestro corazón angustiado, Señor. Porque, Señor, si abundan, Papito Dios, las aflicciones, también abunda Cristo en nuestros corazones, Padre. Porque por Él mismo somos consolados, Padre. Por eso, Señor, damos gracias por este sábado, Padre, porque nos permites, Papito Dios, acercarnos a tu trono para que tú nos cobijes nuevamente, Señor, para que nos acoja nuevamente, Padre, para que vea nuestra necesidad, Padre, para que podamos abrir nuestro corazón, Señor, y decirte, Señor, gracias por tener consuelo y misericordia para con nosotros, Padre. Bendice tu iglesia en Bucaramanga, en Bogotá, en Villavicencio, Padre, donde está plantada tu casa, mi Señor. Te rogamos que seas allí también obrando en gran manera, Padre. Permítanos, Señor, tener, Señor, ese tiempo de reverencia, Padre, de atención, Señor, en lo que tú nos vas a permitir, Padre, disfrutar, Papito Dios, a través de la alabanza, a través de la enseñanza, Señor, y de lo que, Señor, se pueda desarrollar hoy en tu iglesia, mi Señor. La gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, ya los niños pueden irse para su salita, para tener ese buen tiempo. Que el Señor los bendiga y bendiga a nuestros hermanos maestros que van a compartir con ellos un buen tiempo. El Señor los bendiga a los niños, Dios los guarde, Dios los bendiga. Y así sea, amén. Vamos a alabar al Señor. Adelante, hermano. Bueno, entonces vámonos a cantar, ¿cierto? Vámonos a nuestro tiempo de alabanzas. Le damos a los niños todo nuestro amor y nuestros mejores deseos en su clase, y vamos a nosotros a cantar en esta tarde. Vamos a decirle al Señor que Él es el Rey, que Él es nuestro Rey. Amén. Que desde los montes hasta el mar, amén, toda la creación proclama quién es Él, y Él es el Rey. La creación da testimonio de esto, y hoy nosotros cantamos a ese Rey creador, a ese Rey poderoso, y elevamos estos cantos, estas alabanzas allí desde nuestro hogar, pero con todo el entendimiento y con todo el corazón. Amén. Amén. Vamos a cantar. Desde los montes hasta el mar,
suena un canto sin cesar. Toda la creación te alaba. ¿Cómo podría yo dejar de proclamar tu majestad? Si por ti subsiste mi alma. Amén, al Rey, a ese que nosotros alabamos. Amén. Allá donde usted está, hermano, en este momento, qué bonito poder disfrutar. Cada uno ahí sentadito, cantar con ese entendimiento. Como decía esta canción, ¿cómo podría yo dejar de proclamar tu majestad si por ti subsiste mi alma? ¿Cierto? Qué hermosa palabra. Allá donde usted está, hermano, hermana, cierre sus ojos, eleve una oración al Señor, dígale en sus propias palabras eso que acabamos de decir. Señor, ¿cómo podríamos nosotros dejar de alabarte, dejar de proclamar que tú eres el Rey? Si es que por ti vivimos, si es que por ti somos lo que somos, por ti nuestra alma subsiste. ¿Cómo podemos dejar de alabarte? Órele allí en sus palabras, hermano, en su entendimiento, en su sentir. Hable allí con el Señor un momento. Luego vamos a orar todos juntos. Tomémonos este momento para meditar y orar y hablar con el Señor. Señor, exaltamos tu nombre hoy, Señor. Tú eres el Rey, Señor. Tú eres nuestro Rey. A ti cantamos hoy, a ti te exaltamos, a ti es que le damos estos cantos desde nuestros hogares, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con nuestro entendimiento, Señor. Porque sabemos que toda nuestra alabanza, nuestra adoración es para ti, porque de ti dependemos absolutamente, Señor. Y por eso, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor con el cual hasta hoy nos has sostenido, nos diriges, nos ayudas, nos corriges, todo lo que haces, por eso tú mereces nuestra alabanza. Por eso tú mereces toda la gloria, toda la honra.
tú y solamente tú, Padre amado, y Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Te oramos y te alabamos en nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y vamos a cantar ahora este canto que dice que damos la gloria a Él porque Él es el que es digno. Amén. Solo Él es el digno de la alabanza que hoy elevamos. Cantemos, hermanos. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Todos te alabamos, Señor, eso, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Declara, ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. ¿Cuántos creen que Dios es digno de gloria? Entonces levanta tus manos y aplaude junto conmigo. ¡Eso! ¿Listo? Canta conmigo. Eres digno. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Levanta tus manos y declara junto con nosotros. Eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de gloria, eres digno de recibir toda adoración, todo
el digno de gloria. Amén. Así es, Señor, tú eres el digno de la gloria y recibir toda la alabanza, Amén. Señor. De nosotros como iglesia poder exaltarte, Señor bendito. Tú eres digno, Padre bueno, eres el Rey Santo, eres Rey de toda la creación, Señor, y nosotros, Padre, damos la gloria a ti, Señor bendito, porque como cantábamos, Señor, ya no somos esclavos, Padre, o el temor, Señor bendito, porque tú nos hiciste libres, Señor, a través de ese sacrificio perfecto en esa cruz, Señor. Por eso, gracias, Señor, porque tú eres digno de toda oración y tu iglesia te alaba, Padre. Tu iglesia te exalta en esta tarde, mi Señor bendito, de nuestro lugar, allí en la casa donde estamos, Padre. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de mi Señor Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a entonar el himno 173 que dice, te lo amo, oh Dios. Te lo amo porque nos diste a tu Hijo, nos diste el perdón. Te lo amo porque Jesús dejó su trono de luz para darnos salud en la cruz. Y te lo amo porque eres el Dios de verdad, la fuente de gracia, la virtud y la piedad. Amén. Entonces vamos a entonar este himno Amén. todos juntos. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load al gran Dios de verdad, que es la fuente de gracia, virtud y piedad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Te lo amo, Señor. Amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bueno, hermanos, paz. No sé Paz, si entraba hermano yo ahí, Álvaro. pero bueno, ya entré. Paz, hermanos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Paz, mi hermanito. ¿Bendecidos? Bien, bendecidos, hermanito. Qué Sí, rico señor. tenerles aquí al frente de esa pantalla hoy para compartir una palabra del Señor. Cada vez que estoy Amén. dispuesto a compartir de su palabra, son sentimientos encontrados, ¿no? Se alegra uno mucho de que el Señor lo utilice, pero también a uno le da muchos nervios también. Preferiblemente allá en la iglesia me gustaría estar con todos ustedes, hermanos. Y más que hoy aquí afuera tengo asado, que están haciendo asado, entonces están en tremenda fiesta aquí al lado. Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio, nuestra lectura de la palabra. Y quiero que busquemos en San Lucas, capítulo 19. El Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Y mientras lo encuentran, les quería compartir, cuando estaba preparando este tema, recordaba mis primeros días, pero no los primeros días del Evangelio, no. Los primeros días cuando mi hermano Jesús, mi hermana Betty, Dios los bendiga,
comenzaron a llamarme. El Señor empezó a llamarme por los labios de ellos, ¿no? Para que fuera a la iglesia. Y entonces yo duré tomándole el pelo al hermano, como lo he dicho antes, como un año largo, ¿sí? Y siempre le decía, no, hermano, no puedo. Sí, tomándole el pelo. No puedo, hermano, no puedo. Y era una frase que yo sé que brotó en algún momento en cada uno de nosotros al principio, ¿cierto? Cuando nos invitaron. Lo invito este sábado. No, no puedo porque tengo que hacer tal cosa. Si fuera mentiras, ¿sí? Y lo invito a la reunión de familiar. No, no puedo, no puedo, hermano, porque me surgió un inconveniente. En ese tiempo, pues me invitaban a la reunión de jóvenes y también, no, 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 no puedo, no puedo. Y era una frase que siempre, ¿cierto? No puedo. Porque aún después de llevar varios años en el camino del Señor, y yo sé que esto nos pasa a muchos, esa frase en ocasiones aún sale a relucir en nosotros, ¿verdad? Ya sea por un temor, ya sea porque no nos sentimos capaces, ya sea porque hay algo dentro de nosotros, una vocecita que nos dice, no, usted no es capaz, usted no puede hacer eso. Entonces brota de nosotros todavía, en algunas cosas ese no puedo. Y son obstáculos que se presentan. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. En este día vamos a mirar un poco acerca de esos obstáculos que no deberían estar en nosotros, que la verdad ya no deberían de estar en nosotros, pero que aún están, hermanos. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso. Cuando el Señor puso en mi corazón este pasaje, el de Zaqueo, dije, no, Señor, allá me van a coger, mejor dicho, ¿sí? Pero el Señor nos quiere hablar a través de ese varón, de este hombre, de este pequeño hombre. Bueno, entonces vamos a leer, hermanos, del capítulo, capítulo 19, el versículo 1 al 10. ¿Ya lo tenemos? Amén. Lucas 19 tiene un título que dice Jesús y Zaqueo, ¿cierto? Bueno, entonces dice la palabra del Sí, Señor, señor. dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero que vayamos todos de nuevo al versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y este versículo, el versículo 5, es el que le dio el título a esta predicación, a esta enseñanza, y esta predicación tiene un nombre que es cruce, un cruce de miradas. Un cruce de miradas. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que nos dé sabiduría. Bendito Dios, Padre del cielo, te damos gracias a ti por tu palabra, Dios del cielo, Señor. Te doy gracias, bendito Padre celestial, por el usarme, Señor. Te pido de ti, de tu entendimiento, de tu discernimiento, Señor, de tu espíritu, bendito Padre, que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, Señor. Te ruego, Señor, que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, bendito Dios, para comprender esta palabra en este día, bendito Dios. Gracias te doy, papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Bueno, hermanos, vamos a descubrir varias cositas aquí en este texto, ¿no? Vamos a mirar primero que Zaqueo era, ¿qué? Que era jefe de publicanos. Sí, ni siquiera era publicano, sino que era el jefe de los publicanos, ¿sí? Y mirando por qué, estudié un poco por qué odiaban tanto los publicanos, y eran ellos los que buscaban el cobrar los impuestos, ¿no? Al pueblo a los judíos, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y pues claro, aún eso sucede en ese tiempo, ¿no? Porque, ¿cuántos aman a los del previo? A los que cobran el impuesto predial. Poco, ¿cierto? Poco amamos a esos hombres. Estos hombres hacían un contrato con Roma. Entonces esos hombres pagaban una cuota fija a Roma. Puede ser por el año, tanta cantidad de dinero. Sí, la pagaban estos hombres, estos publicanos. Y luego ellos empezaban a cobrarle al pueblo. Sí, en cotas más mínimas empezaban a cobrarle al pueblo, ¿no? Y había un impuesto que era un impuesto que cobraban ellos a la tierra. Sí, el mismo impuesto predial de que nos pagan ahora. Entonces, eso era una ofensa para los publicanos muy grande, perdón, para los judíos muy grande, porque ellos, y es verdad, la tierra ¿a quién le pertenece? A Dios. Entonces, ellos decían que los publicanos y estaban violando, ¿no? Estaban violando esta ley, esto de que la tierra le pertenece es a Dios, entonces, por lo tanto, ellos no tenían por qué pagarle a ningún hombre, a ningún gobierno por algo que le pertenece a Dios. Entonces, ellos se veían, no solo los odiaban porque los oprimían en sus bolsillos, sino porque también oprimían su ley, digámoslo así, violaban su ley, su creencia. Entonces, por esto odiaban tanto a los publicanos. ¿Y Zaqueo era qué? Jefe. Era jefe aún de los publicanos, ¿no? También miré, y nunca lo había mirado, de pronto mis hermanos que miraban cuál es el significado del nombre de Zaqueo. ¿Sí saben cuál es el significado del nombre de Zaqueo? El significado de este nombre es puro e inocente. Eso es el significado del nombre de Zaqueo, ¿sí? Puro e inocente. Y decía, ¿cómo puede tener ese nombre un hombre que oprime a su pueblo, ¿sí? Un hombre que es odiado por su pueblo, pero tiene este nombre, ¿no? Que de pronto en ocasiones pasa por encima de las demás personas. Pero miraba y aunque era un hombre pecador y todos lo miraban con ojos de que era un hombre muy pecador, así somos nosotros también, ¿no? Y cosas de nuestro corazón que son de mucho pecado, ¿sí? O así éramos antes de que el Señor nos llamara y empezara a hacer su obra en nosotros. Éramos pecadores, terriblemente pecadores. Pero ¿cómo nos miraba el Señor? ¿Cómo nos miraba el Señor? Que éramos ¿cómo? Puros e inocentes. Y así nos mira Dios a través de la sangre de Jesucristo. Nos mira como puros e inocentes, a pesar de que aún le fallábamos, a pesar de que aún hacemos cosas que no están bien. Pero el Señor nos mira así. También podemos ver, hermanos, entonces a este hombre publicano y rico, que en aquellos tiempos los ricos eran la mala con los ricos, ¿sí? Porque la mayoría de ricos se habían hecho ricos ¿cómo? Oprimiendo al pueblo, ¿sí? Robando, haciendo cosas deshonestas, oprimiendo a su hermano, ¿sí? Entonces, obviamente, a los ricos y a los publicanos, nada que ver, los veían, mejor dicho, con desprecio. Entonces, pongámonos un momento en los zapatos de este hombre. Este hombre que cualquier día pudo haber sido ese día, se levanta y sale de pronto a comprar, ¿sí? Lo que tiene que comprar. Y en algunos lugares lo atienden, en otros no lo atienden, y el que lo atiende, ¿cómo lo atiende? Con desprecio, ¿sí? Es un hombre que tiene que vivir bajo las malas miradas todo el día, bajo que lo juzguen. Es un hombre que aunque es jefe, porque es jefe, es patrón, tiene hombres, tiene personas a su cargo, es rico, a pesar de que es rico y es jefe, que cualquiera de nosotros quisiéramos estar en ese lugar, ¿no? Jefes y ricos, ¿cierto?
Pero la verdad, mirándolo en un trasfondo, es un hombre que de pronto tiene un corazón vacío, un corazón sin amor, un corazón en soledad, un corazón sin esperanza, ¿sí? Porque todo el mundo lo desprecia, todo un pueblo y su propio pueblo lo desprecia por esta labor que él hace. De pronto en algún momento de nuestras vidas estuvimos en ese mismo lugar. O aún en ese momento también, por circunstancias, pueden haber personas que nos desprecien, ¿no? Que nos miren raro, ¿sí? Que no nos quieran, ¿sí? Por cosas que hicimos de pronto y que aún, aunque Dios ya no las perdonó, esas personas no nos las han perdonado. A veces pasa eso en la familia, ¿no? Aún de pronto en errores que cometimos de hace muchísimos años, aún no nos tratan con el mismo amor, con el mismo aprecio que quisiera que nos trataran, ¿no? Aunque Dios ya nos perdonó, hay personas que no lo han hecho, ¿cierto? Entonces, este hombre es un hombre así, hermanos. Vemos en ese hombre un corazón con una necesidad de Jesús, con una necesidad de alguien que lo reciba en amor, que le haga sentir que es valorado, ¿sí? Que es buena persona. Y eso lo vemos en el versículo 3, hermanos, donde dice que procuraba ver quién era Jesús. Miremos que este hombre no buscó a Jesús por un milagro. No lo miró, no lo buscó para un milagro hacia él porque estuviera enfermo, porque estuviera en necesidad. No lo buscó por un milagro para un amigo, para un hijo, para una hija, ¿sí? Para un siervo como lo hizo el centurión, sino que simplemente quería ver quién era ese Jesús. Simplemente quería saber quién era ese Jesús del que todo el mundo hablaba, que hacía milagros y que aparte de hacer milagros, recibía a los pecadores con amor y que se juntaba con ellos y que se sentaba a la mesa con ellos. Quería saber quién era ese Jesús. Y dice en el versículo 3, dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ese pequeño, es el escritor Lucas, cuando hace referencia a esto, de que era pequeño de estatura, no se refería tanto a la estatura física, ¿sí? Porque yo miraba si ese hombre, aunque fuera pequeño, fuera bajito, si hubiera sido apreciado por la gente o fuera sido respetado por la gente, cuando él llegó a ver a Jesús, ¿qué hubieran hecho? Le habrían abierto campo, ¿verdad? Siga Saqueo para que conozca a Jesús. Pero al contrario, ¿qué hicieron? Como que vieron que venía y antes se cerraban para no dejarlo pasar, ¿cierto? Era pequeño, Saqueo era un hombre pequeño moral y existencialmente, ¿sí? Moral e existencialmente era un hombre pequeño o con una bajoestima baja, ¿cierto? ¿Eso qué pasaba? Eso era de pronto por el transcurrir de muchos años que había tenido que vivir con esa situación de que todas las mañanas se levantaba y iba a tener problema con alguien. Yo creo que una vida así es difícil, que se levante y que de pronto tenga problemas con los de su casa por su amargura, ¿sí? Tenga problemas con los de la calle porque les cobra los impuestos, ¿sí? Y todos los días va a tener un problema por alguien. Yo creo que no era fácil la vida de Saqueo. Aunque era rico y era jefe, no era fácil la vida de Saqueo. Y de pronto, de tantos días que él tuvo que vivir así, en su corazón se fueron acumulando cosas en su corazón. Y igualmente pasa en nosotros, hermanos. Hay ocasiones que pasa en nosotros que al transcurrir de los años, desde que éramos pequeños, hubieron situaciones, circunstancias y eso se acumularon en nuestro corazón. No sé cuántos de ustedes vieron un comercial, es un comercial acerca de una señora, me parece que eso es una señora que entra a un banco a solicitar un préstamo. Y cuando el gerente empieza a decirle lo que necesita para el préstamo, la señora empieza a hacerse chiquita, pequeñita, 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 ¿sí? Hasta que queda pequeñita en la silla, no sé cuánto lo vieron, ¿sí? Porque era difícil, ¿sí? Era difícil para ella adquirir este préstamo
por los requisitos que le pedían. Y hay ocasiones en nuestra vida que nos pasa lo de esta señora que va al banco. Vamos a hacer algo o queremos hacer algo. ¿Y qué pasa? Empieza una vocecita a decirnos, no, usted no es capaz. Usted no estudió. Usted esto. Usted lo otro. Usted no tiene dinero. Usted donde vive. Usted y muchas cosas y empezamos ¿qué? A hacernos pequeños, 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 ¿cierto? Y terminamos siendo como esa señora sentada en esa silla. Se ve grandísima la silla y la señora pequeñita. Hay veces que somos esa señora. Hay veces que somos la señora, que nos hacemos pequeños por circunstancias. Pero hay veces que somos el gerente del banco. Hay veces que tomamos el lugar del gerente del banco, ¿cierto? Y entonces empezamos a pedirle requisitos a la familia, requisitos a los hermanos, requisitos a los amigos, ¿sí? Y a veces lo hacemos hasta de mala intención porque sabemos que ellos no pueden, ¿cierto? Entonces, analicemos un momento en eso, un momento, ¿sí? ¿Qué somos nosotros? ¿En qué lugar estoy? ¿Somos pequeños como aquella señora o pequeños como Zaqueo? ¿O somos como el gerente del banco o como aquella multitud que no dejaba a Zaqueo ver a Jesús? ¿Sí? Y eso sucede, hermanos, en medio de una sociedad en la que estamos viviendo en este momento, que es una sociedad, hermanos, donde el más grande quiere comerse al pez más chico, ¿cierto? Y todos cuando estudiábamos nos enseñaban acerca de la cadena alimenticia, ¿no? Y nosotros, el hombre, ¿dónde estamos? En la cima de la cadena alimenticia. Pero ahí para abajo, entonces este animal se come a este, y este se come a este, y este se come a este, y así, ¿cierto? Pero ahora en la sociedad también parece que hay una cadena alimenticia entre la misma sociedad, entre la misma humanidad, ¿sí? Entonces el más grande quiere acabar con el más pequeño y quiere alcanzar éxito, quiere alcanzar fortuna, quiere alcanzar poder, ¿haciendo qué? Devorando al más pequeño, pasando sobre oprimiendo, pasando sobre sobre las otras personas, ¿sí? Para que analicemos, hermanos, de en qué lugar estamos. A veces nos sentimos inadecuados, hermanos. En circunstancias nos sentimos inadecuados. Sí, o sea, que no somos oportunos a las circunstancias del momento. Entonces estamos en el grupo de amigos, estamos en la familia, estamos en una fiesta que nos hayan invitado, en una reunión, y se tocan temas o hablan acerca de las cosas que han conseguido, y empezamos a sentirnos como la señora del banco, ¿cierto? Como que empezamos a achicarnos y empiezan a hablar los amigos, dicen, no, yo estudié tal cosa, yo estudié tal otra, en este momento me estoy desempeñando en esta labor, o mis hijos están en tal universidad, mi hijo ya se graduó de tal cosa, está ejerciendo ya como abogado, está ejerciendo de tal manera, y nosotros ¿qué? Nosotros nos sentimos mal. Nosotros, no, ¿y yo qué hice? ¿Y yo qué he hecho? ¿Y yo qué le he dado a mis hijos? ¿Y qué? Y empezamos ¿qué? A volvernos como ¿quién? Como Zaqueo, ¿cierto? Empezamos a achicarnos un poco. También hay momentos en el que nos sentimos incompetentes, ¿sí? Es decir, que no tenemos la capacidad para hacer cierta cosa, para hacer un trabajo o ocupar cierto puesto. Y eso ocurre aún mismo en la iglesia, hermanos. Y esa mañana cuando estudiábamos la cartilla, me daba pie el hermano para este mensaje o el Señor, ¿no? En que hay momentos de que de pronto tenemos los dones, ¿sí? Que el Señor nos ha dado. Tenemos el momento para que ese don, y lo vamos a ver en la cartilla el próximo sábado, salga, ¿sí? Salga ese don de nosotros y cumpla el servicio que debe de cumplir. Pero está esa vocecita por dentro diciéndonos ¿qué? No, usted no puede. Usted no tiene la capacidad. Y como les decía al principio, son cosas que ya no deben de haber en el corazón de nosotros y ahorita lo vamos a ver por qué. De pronto, mi hermana, bueno, hermanos me van a entender. Yo sé que varios hermanos me van a entender, ¿sí? Cuando se hizo ese llamado para que estudiáramos,
¿sí? Para que entráramos a ese seminario. Yo les confieso, hermanos, que yo sentí temor. Yo le dije a mi esposa, yo le dije, no, amor, amor lindo, como yo le digo, no, amor lindo, yo no creo, porque empezando porque eso hay que subir disque a la plataforma, que eso hay que mirar en no sé dónde, que ahí yo escasamente sé oprimir el botoncito ese para que el computador se prenda. Sí, y sentí temor por eso. Ahora cuando pidieron los requisitos y entre esos requisitos venía el de lo que habíamos estudiado, ¿cierto? Sí, hasta qué capacidad. Imagínense, yo estudié hasta quinto de primaria, luego estudié sexto y séptimo en la nocturna ahí donde se graduó mi hermana Arlet, ahí en el Ismael Perdomo, ahí estudié un año, que ahí eran un año, 2 años en uno, ¿sí? Y por la noche, eso por la noche era una vagancia la tremenda y uno no aprendía nada, hermanos, ¿sí? Y luego no pude porque ¿qué me tocó hacer? Me tocó trabajar para ayudar a mis hermanos para que ellos sí se graduaran. Sí, entonces yo pensé que de pronto ya no había eso en mi corazón y sí, yo dije, no, hubo un momento en el que yo dije, no, 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 yo creo que no voy a tomar ese seminario. O sea, sentí temor, la verdad sentí temor. Sí, me sentí como la señora del banco. Dios bendiga a mi hermano Jorge, Dios bendiga a otros hermanos que me animaron. Y ahí estoy estudiando, hermanos, y la verdad me ha ido bien. Ya recibí la primera nota, 10/10, ¿sí? Entonces, ahí vamos bien. Entonces, gracias al Señor, pero la verdad sí sentí temor, hermanos. ¿Por qué? Porque miré hacia mi pasado. Dije, no, pero si yo no estudié, pero si yo no sé manejar un computador, pero si yo no sé hacer esto. Y eso pasa a veces en nuestra vida, pero también eso tampoco puede haber en nosotros. Eso tampoco puede existir en nosotros. Hasta en ocasiones sentimos, hermanos, de que no somos dignos de ser amados o de ser respetados por cosas que hicimos o por cosas que pasaron, circunstancias que pasaron en nuestra vida, o porque no he alcanzado tal logro, porque no he alcanzado tal cosa, porque de pronto no pude darle a mis hijos o a mi esposa o a mi madre algo, ¿sí? Y nos sentimos mal, pero eso tampoco puede estar ya en nuestros corazones, eso ya no puede estar en nosotros. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto a veces? Que nos sintamos así como Saqueo o nos sintamos como la señora del banco. Cuando vivimos en un ambiente donde predomina el maltrato físico o el maltrato mental. De pronto vivimos en alguna ocasión estos momentos, donde domina el silencio, las malas palabras, los malos gestos, las malas actitudes, las malas miradas. Donde predominan todas estas cosas, empezamos nosotros a vivir de esa manera y empiezan a crecer en nuestro corazón varias cositas. Muchas cositas empiezan a acumularse ahí en nuestro corazón. Si vivimos en un ambiente donde somos menospreciados, aprendemos a ser personas violentas, personas que pelean, personas que quieren alcanzar las cosas pasando por encima de quien sea. Y nos acostumbramos a vivir así, porque fuimos menospreciados en un momento y ya no queremos ser más menospreciados. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Como sea, yo tengo que alcanzar el éxito, tengo que alcanzar la riqueza o tengo que alcanzar el poder. De alguna manera tengo que hacerlo. Si vivimos en un ambiente donde somos dominados por el miedo, ¿cómo vivimos toda la vida? Con temor, con temor. Nunca buscamos mejorar en nuestra vida cambiando de un trabajo porque nos da temor salirnos del que estamos. Nos da temor estudiar, como les decía. Nos da temor muchas cosas que deberíamos de hacerlas. Pero ¿qué pasa? Hay temor en nuestro corazón por esto, ¿no? Cuando vivimos en un ambiente donde nos lastiman por falta de capacidades intelectuales, viviremos teniendo lástima por nosotros mismos, hermanos. ¿Sí? Y eso pasa en el común. ¿Sí? En las personas del común antes de conocer nosotros mismos del Señor, cuando nos lastiman, cuando nos humillan por falta de conocimiento, por falta de capacidades, aprendemos a vivir sintiendo lástima.
por nosotros mismos, pero eso es algo que tampoco puede haber en ese momento en nuestros corazones. ¿Sí? Si vivimos en un ambiente donde nos ridiculizan, aprendemos a vivir como tímidos, con timidez, ¿sí? Y hay muchos niños que son tímidos, que son así callados, aunque hoy en día la mayoría son más bien como temidos, ¿no? ¿Cierto? Pero hay muchos niños que son tímidos porque viven así. Hay esposas que cuando salen con el esposo ni hablan, les da temor hablar, ¿cierto? Porque han crecido en ese ambiente donde sus esposos la ridiculizan. O a veces la esposa hasta ridiculiza al esposo cuando están en una reunión, cuando están en ciertos lugares, ¿sí? Entonces aprenden a vivir como así, en timidez. Cuando vivimos en un ambiente donde nos avergüenzan, aprendemos a vivir siendo envidiosos, hermanos, ¿sí? Nos da envidia cuando otra persona progresa, cuando otra persona consigue las cosas, cuando las cosas le están saliendo bien a otra persona. Y más y si no anda en los caminos de Dios, ¿qué? Peor. Hasta nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo si este hombre, si esta mujer no adora a Dios, no va a la iglesia? ¿Sí? Pero porque aprendemos a vivir como con envidia, hermanos. Y todas estas cosas estaban de pronto en el corazón de Zaqueo. Y también estas cosas estaban en el corazón de aquellas personas que eran aquella multitud en contra de Zaqueo, porque de pronto Zaqueo hacía todas estas cosas malas hacia este pueblo, ¿cierto? Y dice ahí en el versículo 3, dicen que no podía verlo por causa de ¿qué? De la multitud. De la multitud. Y todas estas cosas que les acabo de nombrar, hermanos, todas estas cosas que acabamos de hablar, se vuelven multitudes en nuestro corazón que no nos dejan tener un acercamiento genuino con nuestro Señor Jesucristo. Si aún tenemos estas cosas que no deberían de estar en nuestro corazón ya, no nos dejan tener una comunión con nuestro Señor como el Señor quiere que tengamos una comunión con Él. Y aunque nos acerquemos para ver quién es ese Jesús del que tanto hablan, que es amoroso, que es misericordioso, que es perdonador, ¿qué pasa? No podemos a causa de esas multitudes que se han acumulado por los años en mi corazón. Entonces son cositas que hay que dejar atrás. En el versículo 4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí, porque él sabía que Jesucristo sí o sí iba a pasar por ahí. Sí o sí iba a pasar por ahí. Entonces yo me imagino a Zaqueo. Va a ver a Jesús, ve toda esa multitud y él sabe que porque no lo quieren nadita, entonces no le van a dar paso. Entonces el que hace, él dice, no, yo tengo que ver a Jesús. De alguna manera, ahí él voltea a mirar y Jericó es conocido como la ciudad de las palmas. Sí, hay bastantes palmas y hay bastantes estos árboles sicomoros allí en este lugar. Entonces no es casualidad que él llegó y dijo, uy, un sicomoro, no. Sí, no, él sabía que ahí para allá habían varios sicomoros, entonces salió, se subió a uno de estos, porque sabía que el Señor iba a pasar por ahí. Así nosotros debemos de hacer, hermanos. Si hay algo en nuestro corazón que nos hace sentir como Zaqueo espiritualmente, o nos hace sentir como aquella mujer del banco que se hace chiquitica en ciertas circunstancias, esa vocecita del yo no puedo, usted no es capaz, usted no tiene la sabiduría, usted no tiene el conocimiento. Hermanos, como Zaqueo, corramos, huyámosle a esas cosas, subámonos a ese sicomoro. Ese sicomoro es conocido porque su madera, y también me pareció un dato bueno, la madera de ese árbol es conocida como incorruptible. Incorruptible. Con esa madera de ese sicomoro los egipcios le hacían los ataúdes, los cajones a las momias. ¿Sí? Es algo incorruptible. ¿Quién es el incorruptible? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Él es el incorruptible. Y Él se subió allí. Nosotros en oración también debemos de buscar subirnos al incorruptible y entrar en oración con Él.
para que el Señor nos ayude a quitar, si aún hay cositas de estas en mi corazón, quitar de esas. Como les comparto, yo mucho tiempo que decía, no, en los caminos del Señor yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando dijo el hermano, va a salir un seminario para estudiar, me di cuenta que no, que había todavía cositas que hay en mi corazón que causan temor, ¿sí? Que debemos de sacar de nosotros, que debemos de superar. Así como Zaqueo superó ese obstáculo de esta multitud, así nosotros debemos de hacerlo también. Y ahorita les voy a regalar unos versículos para que se peguen de esa palabra del Señor y vamos a vencer cualquier cosa que haya en nuestro corazón. Si cuando niños fuimos maltratados, si como esposo fuimos maltratados, si no nos han dado el lugar que deberíamos de tener en nuestro trabajo, en nuestra casa, y eso ha causado cosas en nuestro corazón, dice en la palabra que la palabra de Dios nos limpia. Amén. Nos limpia. ¿Sí? Dice en el versículo 5, y en ese versículo 5, que les digo fue el que le dio el título a esa predicación, un cruce de miradas, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que, ¿qué? Que pose yo En tu casa. en tu casa. Amén. Entonces, Amén. imagínense en esa escena. Zaqueo ya ha superado ese obstáculo, se ha subido ese sicomoro y ahora está esperando ahí agarrado de esa rama que pasa el Señor. Él que era lo que buscaba conocerlo, solamente verlo, quién era. Él ni en ningún momento dice, yo tengo que hablar con él. No, yo creo que él ni siquiera se sentía digno de que el Señor le hablara. Él en su corazón sentía que el Señor también podía despreciarlo porque era un publicano, era jefe de publicanos, porque había pasado por encima de muchas personas, porque había humillado, porque había ultrajado, porque había oprimido a su propio pueblo, cobrando estos impuestos. Yo estoy seguro que en el corazón de él ni siquiera había un pensamiento de que Jesús le iba a ¿qué? Ni siquiera mirar, ni siquiera mirar. Por eso les hablaba en el principio de que él no buscaba ningún milagro, de que él no buscaba nada, simplemente quería ver quién era ese Jesús. Pero él va pasando y resulta que Jesús, nuestro Señor y Salvador, mira hacia arriba. Entonces está la mirada de Zaqueo, una mirada vacía, una mirada llena de temor, una mirada llena de falta de esperanza, una mirada llena de desprecio, una mirada de un hombre que nadie amaba, que nadie quería, que nadie lo apreciaba, que los que le hablaban era porque eran igual que él, eran publicanos o que también eran pecadores, pero él nunca había tenido, ¿sí? Una conversación con un hombre bueno, con un hombre respetable en cuanto a la espiritualidad. Él nunca había tenido esta comunión. Antes, al contrario, había sido ¿qué? Despreciado. Había sido despreciado toda su vida. Y esa mirada se cruza con la mirada de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Una mirada llena de amor, una mirada llena de perdón, una mirada llena de misericordia, llena de paz, llena de bondad. Y aparte de que lo mira con ese amor, le habla y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa, que yo pose en tu casa. ¿Qué sentiría Zaqueo al escuchar esas palabras de Jesús? ¿Qué sentiría Zaqueo? Que aquel hombre lo mirara y le hablara con esas palabras de amor y le dijera, desciende de allí, ven a mí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, que yo entre a tu casa. Y eso es una voz para cada uno de nosotros, hermanos. A cada uno de nosotros, póngale el nombre, póngale su nombre y el Señor hoy te habla y te dice, es necesario que abras tu corazón a mí, porque hoy es necesario que entre a tu casa, que entre a tu corazón, porque quiero limpiarlo, porque quiero quitar todas esas cosas, toda esa amargura, esa falta de seguridad, esa falta de valor propio, esa falta de dominio propio, esa falta de perdón que tienes hacia ti mismo.
Hoy es necesario. Y esta palabra del Señor es para hoy, hermanos, para nosotros, para cada uno de nosotros. Y hoy el Señor no está mirando a Zaqueo. Hoy el Señor te está mirando a tus ojos. Hoy el Señor te está hablando a ti. Y te está diciendo, hoy es necesario. Es necesario que yo entre a tu corazón. Hoy es necesario. ¿Por qué? Quiero que nos devolvamos ahí a Lucas 4. Y eso es un versículo, te lo voy a obsequiar. ¿Sí? Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Amén. Dice el Señor Jesús, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Hermanos, si usted alguna vez se ha sentido oprimido, si alguna vez se ha sentido cautivo, si tiene su corazón quebrantado, el Espíritu del Señor está con nuestro Señor Jesucristo hoy y lo ha ungido para que te dé libertad, hermano. Para que esa vocecita que te dice no puedo, no tengo capacidades, no tengo estudio, no tengo dinero, no tengo esto y por lo tanto no puedo servirte. Hoy esa vocecita la apagues con el poder del Espíritu de Dios. Nunca más le hagas caso a esa vocecita que está en tu interior por cosas que te pasaron antes o porque fuiste a hacer algo en la iglesia y se burlaron o fuiste a hacer algo en la iglesia y no te dejaron o por muchas cosas que a veces pueden pasar. Pero hoy esa vocecita se tiene que apagar, hermanos. Se tiene que apagar. Dice que entonces en el versículo 6, él descendió a prisa y le recibió ¿cómo? Gozoso, alegre. Yo creo que Zaqueo hace mucho tiempo no sentía felicidad en su corazón. Zaqueo hacía mucho tiempo no sentía gozo en su corazón. Pero hoy tenía todo el gozo y toda la alegría en su corazón porque Jesús, el Salvador, Jesús, aquel hombre que se juntaba con pecadores, le había hablado y le había dicho, invítame a tu casa. Aunque Zaqueo era el que iba a recibir al Señor en su casa, ya Jesús primero lo había recibido en su amor. Jesús había recibido primero a Zaqueo en su corazón. Y yo me imagino cuántas cosas, cuántos pensamientos pudieron pasar por la cabeza de Zaqueo cuando el Señor lo miró en ese cruce de miradas. ¿Cuántas cosas pasaron? Tanto así que no tenemos un relato de qué hablaron en la casa. No dice que hablaron en la casa, no sabemos Jesús qué le dijo en la casa a Zaqueo. No conocemos qué le dijo. Sí conocemos en el versículo 7 que los que estaban alrededor, que todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La multitud, ¿cómo veía? Los ojos de aquella multitud, ¿cómo veía a Zaqueo? Como un hombre despreciado, como un hombre pecador. Pero Jesús no. Jesús lo miraba con esos ojos de amor, con esos ojos que le iban a restaurar. Y aunque no sabemos, y yo miraba en esta enseñanza, que no dice que hablaba Zaqueo, que habló Zaqueo con Jesús, que habló Jesús con Zaqueo, es porque en ese momento no nos interesa qué conversación tuvieron ellos dos. Hoy nos interesa a nosotros es qué conversación voy a tener yo con mi Señor Jesucristo hoy. Hoy. Después de que se termine este servicio, cuando pueda tener un momento de intimidad con el Señor y usted diga en su corazón, yo quiero tener un cruce de miradas con mi Señor Jesucristo. Y entre en su intimidad en oración
y se suba en oración a ese sicomoro y le diga, Señor, tengo esto en mi corazón, que aunque me pasó hace muchos años antes de conocerte, que aunque me pasó después de conocerte, aún lo tengo en mi corazón, pero hoy quiero ser que libre de esto, libre de eso. Quiero ser libre de esto. Eso es lo que nos interesa. Hoy no nos interesa a nosotros saber qué le dijo Zaqueo cuando lo recibió, qué le dijo Jesucristo a Zaqueo. No, no, hoy nos interesa saber qué palabras tiene el Señor para mi vida, para mi corazón. ¿Qué cargas tengo yo en mi corazón como las que tenía Zaqueo para entregarle al Señor? Eso es lo que nos interesa en este día. Eso es lo que nos interesa hoy. Y también sabemos que hubiera sido lo que el Señor le dijo a Zaqueo, que hubo una conversión, una transformación en la vida de Zaqueo. Y lo leemos en el versículo 9. En el versículo 8, perdón, dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Será que hubo una conversión ahí? ¿Qué es lo único que le interesa a una persona como Zaqueo? Acaparar, acaparar, tener dinero, tener poder, tener éxito, tener en cosas lo que no puedo tener en amor de mi familia o en amor del pueblo. Él no podía tener el aprecio del pueblo. Él no podía hacer que el pueblo lo respetara, pero sí podía tener ¿qué? Tener éxito, tener riqueza, tener poder, tener autoridad. Pero la verdad, Zaqueo ya había pasado por esta escuela y sabía que eso no era importante. Que lo que verdaderamente era importante era el ser amado, el ser respetado. Eso era lo que era verdaderamente importante, que saliera a la calle y le dijeran, hola Zaqueo, ¿cómo está? Hola Zaqueo, ¿cómo está tu día hoy? Ven Zaqueo, nos tomamos un tinto. Ven Zaqueo, nos jugamos un partidito de micro. Ven Zaqueo, te invito a mi casa. Eso era lo que quería Zaqueo. Zaqueo ya no le importaba la fama, a él ya no le importaba el dinero, a él ya no le importaba nada. A él, ¿qué era lo que quería tener? Quería ser parte de algo. Quería ser recibido. Y por eso dijo, ya no me interesa, la mitad de todo lo que tengo se lo doy a los pobres. Y yo me pregunto una cosa, dice él, ¿y si alguien he defraudado? ¿Será que había defraudado a alguien? Yo tengo la seguridad que sí. Dijo, se lo devuelvo cuadruplicado. Te doy 4 veces lo que te quité. Una conversión. Una conversión. Y eso es lo que el Señor busca. De pronto nosotros ya una conversión de esas no, porque ya la tuvimos, hermanos, porque hace mucho recibimos al Señor en nuestro corazón y el Señor nos dio la salvación y ahora somos salvos y hay muchas cosas en las que hemos progresado. Ya no hablamos de la misma manera, ya no vestimos de la misma manera, ya no vamos a ciertos lugares, ya no salen malas palabras de nuestra boca, ya hay muchas cosas que ya no nos interesa, ahora nos interesa más el Señor. Pero hay cosas en las que sí debemos de ser libres. Del temor, del que, como lo decía antes, el de no sentirnos incompetentes, del de no sentirnos inadecuados, del que no hayan cosas en nuestro corazón como la violencia, el ser temerosos, ¿sí? El sentir lástima por nosotros mismos, como el de vivir en la timidez, como el de que haya envidia en nosotros, que son circunstancias de vivir en una vida fuera del Señor. Y en el versículo 9, dice el Señor Jesús le respondió, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Hoy ha venido qué? La salvación a esta casa. Y restituye a este hombre en un pueblo, porque le dice a los que están ahí presentes, le dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. El pueblo se había olvidado de que aquel hombre también era hijo de Abraham, también era judío, también pertenecía a ese pueblo. Lo tenían tan despreciado que lo veían con ojos que ni siquiera pertenecía ya a esta nación. Y hoy el Señor quiere decirte a ti
tú también eres un hijo de Dios. Tú también eres un hijo del Creador. Eres un hijo del Todopoderoso. Eres un hijo del sustentador de la vida. Eres un hijo del misericordioso de Israel, del guerrero de Israel, del príncipe, del rey de reyes, del Dios de dioses. Eres hijo de de Jehová de los ejércitos. Y por eso les decía que esto no puede estar en nuestro corazón. Y quiero que miremos en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5. Que también es un versículo para que si estamos pasando por estas cosas, nos aferremos a esta palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están aquí en Cristo? Amén. ¿Cuántos están en Cristo acá? Amén. Amén, ¿verdad? Todos estamos en Cristo. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nuestro Señor Jesucristo ahora te ha hecho que una nueva criatura. Estas cosas que estaban del pasado ya no pueden estar en ti porque ahora que eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Cierto? Todas aquellas cosas que nos pudieron haber pasado en algún momento de nuestra vida ya pasaron. Y ahora somos que nuevas criaturas, ¿verdad? He aquí que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, todas estas cosas las ha hecho ¿qué? Nuevas, nuevas. Ahora no importa si yo soy estrato 1, si soy estrato 2, si soy estrato 3, 5, eso ya no importa, porque ahora vivo en Cristo. Ahora ya no importa si yo soy bachiller, si yo soy universitario, si yo soy para servirle al Señor, eso ya no interesa, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y aunque no sepamos sino prender el computador, el Señor nos ayudará. Nos ayudará. No debemos de sentirnos mal, hermanos. No debemos de sentirnos, de sentirnos como aquella señora que fue a pedir el préstamo en el banco y cuando le dijeron los requisitos se hizo chiquita. O como Zaqueo. No, somos grandes en el Señor, amén. Amén. Porque somos hijos del Creador, hijos del Señor. Amén. Y porque Él nos mira a nosotros. Y el Señor se subió a la cruz del Calvario, Jesucristo nuestro Señor, siendo Dios se hizo hombre y se subió a la cruz por nosotros, por cada uno de nosotros. Y ahora pertenecemos a su pueblo, ahora pertenecemos a su iglesia. Y como lo mirábamos en las cartillas, ahora Él nos ha dado dones a algunos. A algunos nos ha dado dones, no a todos, porque el Espíritu de Dios, que es el que tiene los dones, mora en nosotros. Mora en nosotros. Y como lo vamos a ver en la próxima cartilla del sábado, todos, hermanos, todos somos útiles en las manos del Señor, sin importar lo que la vocecita interior nos diga, sin importar aquello. Y en el versículo 9 de Zaqueo, de Lucas 19, donde estamos con Zaqueo, en el versículo 10, perdón, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero que te digas a ti mismo, hermano, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a mi vida, a mi vida, a mi vida, a buscarme a mí y a salvar aquello que yo pensé que se había perdido. No importa la edad, no importa el color, no importa si es hombre, si es mujer, no importa nada, porque en Cristo todos somos iguales. No importa si somos esclavos, si somos libres, dice el Señor. Pero en Cristo todos somos ¿qué? Iguales. Este hombre Zaqueo, esa mañana se levantó
se levantó aquella mañana con su corazón vacío, vacío de amor, vacío de misericordia, vacío de esperanza, pero lleno de muchas otras cosas malas que le agobiaban, que le entristecían. Pero al llegar la noche, cuando se acostó a dormir, después de que despidió al Señor Jesucristo de su casa, se acostó con un corazón en paz, con un corazón lleno de perdón, con un corazón lleno de amor. Y aunque no nos habla más de Zaqueo, yo podría decir y tener la seguridad de que si Jesucristo dijo, la salvación ha llegado a esta casa, es porque la salvación había llegado a esa casa, a este hombre, a este corazón, a esta vida. Y yo sé que de pronto no fue fácil para Zaqueo el que las personas empezaran a tratarlo bien, pero tuvo que llegar el momento en el que lo vieron con otros ojos, con los ojos que Jesucristo los vio. Y hoy el Señor Jesucristo nos mira a nosotros con estos ojos, hermanos, con ojos llenos de amor, con ojos llenos de perdón, con ojos llenos de misericordia, con ojos que quiere restaurar nuestra vida. ¿Qué es lo único que nos pide? Lo mismo que le pidió a Zaqueo. Desciende porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y así como llegó un momento en el que yo le decía a mi hermano Jesús, no puedo, hermano, hoy no puedo ir a la iglesia, no puedo ir al grupo familiar, no puedo ir al grupo de jóvenes. Eso dejó de ser, porque cuando empecé a ir a la iglesia y empecé a enamorarme del Señor, ahí sí podía, se acabó ese ya no puedo. Pero crecieron otros no puedo en mi interior. Hermano, ¿podría hacer esto? Uy, no, hermano, no puedo. ¿Podría compartir una enseñanza? Uy, no puedo. ¿Podría servir en tal cosa? Uy, no puedo. Pero también pasé por ese momento, hermanos, en el que el Señor me habló a través de hermanos y me dijeron, no, sí puede porque el Señor le ha dado dones. Porque el Señor le ha dado dones, porque el Señor quiere usarlo. Y tuve que entender eso y esa vocecita que había en mi interior de no puedo, porque no tuve estudio, porque no tenía dinero, porque no tenía tal cosa. No, eso se apagó. Y hoy los invito, hermanos, a que cada uno de nosotros hagamos ese cruce de miradas con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta palabra, hermano, ha sido de bendición para su corazón, hermano, inclina tu cabeza y vamos a orar. Bendito Dios, Padre del cielo, Padre de la gloria, te exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor, porque por medio de ella tú nos limpias, tú nos edificas, tú nos formas, Señor. Tú haces de cada uno de nosotros ese ser humano que tú quieres que nosotros seamos, un ser humano más tierno, más amoroso, más lleno de bondad, más lleno de misericordia también. También haces de nosotros esos padres, esos esposos, esas madres, esas esposas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. También haces de nosotros esos siervos que tú quieres que nosotros seamos, Señor. También por medio de tu palabra tú nos limpias, Señor, nuestro corazón y sacas aquellas amarguras, aquellas dolencias, aquellas cosas que nos hacen decir con nuestros labios no podemos y las cambias, Señor, por ese amor tuyo, por esa misericordia, por esa bondad, por ese perdón que nos hace decir, sí, Señor, sí podemos. Y vamos a seguir adelante y vamos a crecer como personas y vamos a crecer como iglesia, Señor bendito, porque queremos servirte, bendito Dios, Señor. Porque queremos, Señor, no estar solo sentados, Señor, en una silla, sino que queremos, Señor, por medio de estos dones que tú nos has dado, Señor, servir a la iglesia, bendito Dios. Te pedimos perdón, Padre del cielo, si aún tengo rencores en mi corazón, si aún hay cosas en mi corazón, Señor, que me hicieron hace muchos años y que no me han dejado verte, Señor. No me han dejado acercarme a ti, Señor, a tener esa espiritualidad que tú quieres, esa comunión que tú quieres tener conmigo, Señor. Hoy te pido perdón, pero hoy quiero, Señor, subirme a ese sicomoro. Y yo sé que cada uno de mis hermanos quiere subirse allí, Señor, a verte, bendito Padre, a tener un cruce de miradas contigo, Señor Jesucristo. Para que tú, Señor, entres a nuestros corazones, bendito Dios, Señor, y hagas tu obra en cada uno de nosotros, bendito Dios.
Hoy yo te pido, Señor, que esta palabra que tú nos has regalado, bendito Padre, se quede en nuestros corazones, Señor. En cada uno de nosotros, bendito Dios, Señor. Y que dé fruto conforme a ti, conforme a tu voluntad, Dios de los cielos. Gracias te doy, papito Dios, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, qué rico, qué agradable es para mí compartir de la palabra del Señor. Y quiero pedirles, hermanos, que busquemos esa intimidad con nuestro Señor. Saqueo escuchó que Jesús iba a pasar por allí y no se quedó con lo que había escuchado de Jesús. Él quería acercarse a Él. Él quería acercarse a Él. Que así seamos nosotros, que ese sentir esté en cada uno de nuestros corazones. Bueno, hermanos, voy a leer esta bendición, la bendición que tiene el Señor para nosotros en este día. Dice, Jehová te bendiga y te guarde a cada uno de nosotros, que el Señor sea bendiciéndonos y guardándonos en donde pisa la planta de nuestros pies. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, porque en verdad que lo necesitamos, ¿no? Que tenga de cada uno de nosotros de su misericordia. Amén. Que sea el Señor Jehová alzando sobre cada uno de nosotros su rostro y colocando en nuestros corazones de su paz. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.